tenían una dificultad enorme, primero porque no estaban acostumbrados a vivir en el mar, era una condición importante. Los vómitos se convirtieron en la primera de las enfermedades, y las condiciones en un barco eran complejas. Había poco espacio, había una asistencia sanitaria muy deficiente, la alimentación era también más complicada, y la relación entre soldados y marineros tampoco era la más adecuada, de manera que una situación compleja. La Guerra de los 7 años es considerada por muchos autores el primer conflicto a escala global, porque afectó a Europa, a América, a Asia y a los territorios que tenían los portugueses en África también, es decir, afectó al continente europeo y a las colonias que tenían. Para unos son dos guerras, la de Alemania contra Austria, apoyada Alemania no, Prusia, por Inglaterra entonces. Para otros es la guerra entre Inglaterra y Francia en ultramar, pero España se incorpora a ese conflicto, se incorpora el 4 de mayo de 1762 con la invasión de Portugal por la zona de Trás-os-Montes. Después de unos meses y conquistada ya esa parte sin llegar a la zona marítima, se acomete una segunda invasión a través de Aveira, por Almeida, y se llega hasta Vilavela de Rodao. Se aplaza la campaña hasta el año siguiente, en que se pretendía conquistar también Lisboa. Es una guerra poco conocida, mal estudiada, pero hay suficiente documentación para poder reconstruir todo lo que ocurrió en esos 6 meses de guerra, pero en más de 2 años entre la preparación y la liquidación de cuentas que tiene lugar la guerra. Pues casi lo que la mayoría de gente no cree. La sala de batallas es que es una zona, no sé cómo llamarle, de paseo, de recreación, y todo el mundo piensa que, claro, en parte ha sido un poco de la bibliografía o que no se ha conocido bien el destino. Es que el Escorial, hasta el siglo XVIII, es un convento para la actividad privada del rey, con todo lo que significa la cantidad de personajes, de secretarios que arrastra. Los Austrias nunca fueron en plan oficial al monasterio. Otra cosa es con los Borbones, que ya se hacen las campañas o las estadías de otoño, en que la corte va a pasar allí el otoño, que venían de la granja de San Ildefonso de pasar el verano. El Escorial se hace corte en el otoño. Entonces la sala de batallas es una zona privada dentro de lo que supone que el rey va con gente, pero eso en algunos casos que se ha dicho que salón de embajadores, pero ¿qué embajadores iban al Escorial? Alguno, pero todo eso muy reducido. Es, como luego les voy a decir, es un poco un escaparate glorioso de campañas militares, lógicamente de triunfos de España y cosas muy significativas. Hombre, venir a Burgos siempre es un placer porque es una maravillosa ciudad, me encanta Burgos, y venir a hablar precisamente de la pintura histórica es algo muy apasionante. No deja de ser algo importante saber de dónde venimos y poder pintarlo. Entonces, y sobre todo estar aquí en Burgos con estos chavales, y siempre es gratificante. Componer un cuadro es muy complicado, pero sobre todo porque tienes que documentar antes y tienes que desarrollarlo. Y el cuadro de Recroa en concreto pues fue una evolución en la cual mi amigo Pérez Reverte me ayudó mucho. Cuando hablamos de armaduras reales o armaduras pertenecientes a miembros de la alta aristocracia europea en general y española muy en particular, tenemos que pensar que no son las armaduras regulares de un ejército, son armaduras que en realidad son vestidos de acero. De hecho, nosotros muchas veces utilizamos la expresión moda en acero. ¿Por qué moda en acero? Pues porque lo más parecido a una armadura en el Renacimiento es un traje de alta costura en la actualidad. ¿Por qué? Pues muy fácil, hay muy pocos clientes capaces de pagarlos, son diseños exclusivos, son patrones decorativos exclusivos los que tienen estas armaduras, y además hay muy poquitos centros de producción capaces de hacerlas en el continente, es decir, estamos hablando como mucho 6 o 7 ciudades en toda Europa.
y es un paralelo, creemos que muy ajustado con la alta costura por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo son trajes, o simplemente cambian material, acero, y todo lo demás sigue el mismo patrón que puede seguir la alta costura contemporánea. La conferencia que acabamos de dar es un tema muy interesante, ¿no? Porque es la quiebra de la meritocracia en el siglo XVI y la sustitución por un sistema donde ya intervenían gente, asentistas, que de alguna manera lo que planteaban ya era la recluta por dinero directamente, ¿no? La meritocracia en definitiva no era más que el sentimiento ese que existía en el siglo XVI, con los tercios sobre todo, de un reclutamiento voluntario, donde en ese reclutamiento voluntario pues era básico lo que podríamos llamar los conceptos estos, digamos, del honor y del mérito en el campo de batalla, ¿no? Entonces tanto los capitanes como los restos de los oficiales que ascendían, pues estaban sobre todo sometidos a esta consideración de que lo que valía era en realidad lo que cada uno por sí mismo representaba a la hora de la verdad, ¿no? Claro, como digo, en el siglo XVII el problema es que ese voluntariado que existía en el siglo XVI, que formaba la base de los tercios, pues en el siglo llega un momento en que ya no hay soldados suficientes en España para abastecer ese sistema de voluntarios, entre otras cosas porque la población ya había disminuido mucho y además económicamente el país estaba en quiebra, ¿no? Estaba muy quebrado, sobre todo Castilla, ¿no? Castilla sí que era la principal fuente de reclutamiento de los soldados voluntarios de los tercios.